Buenos días. ¿Qué es lo que hace que un libro nos resulte particularmente estimulante? Que dispare nuestra imaginación y que nos haga pensar cosas que nunca habíamos considerado tal vez, o por lo menos no lo habíamos considerado con tanta nitidez, con tanta claridad. Voy a hablarles hoy del libro Sapiens, ¿no? Subtitulado Breve Historia de la Humanidad, por lo menos en su versión original. Al castellano fue traducido Sapiens, de hombres a dioses, no sé por qué bien, la verdad. Yo leí esta versión en portugués porque, ahí está al revés, claro, bueno, ¿qué va a ser? En portugués se llama Sapiens, una breve historia da humanidade. Tuve el azar me lo hizo topar en una librería de Brasil. Bien, el hecho es que cuando todavía podíamos viajar, el asunto es que este libro me resultó estupendo y por momentos decía cosas que me irritaban mucho. Eso está bien, ¿no es cierto? Si un libro que coincida punto por punto con lo que ya pensábamos no aporta mucho. Pero voy a hacerles una síntesis de algunos puntos sobresalientes de este libro, así como de algunas cosas que me parecen discutibles, aunque de todas maneras son discutibles en general. Bueno, basta de tanto enigma, ¿no? Harari hoy se ha puesto bastante, se ha hecho muy conocido, este libro fue muy popular y luego los otros libros que él publicó, Homo Deus, que es el segundo creo, Breve Historia del Mañana, que también intenté leer, aunque con menos fortuna, y las 21 lecciones para el siglo XXI que todavía no he leído. Bueno, así que les voy a hablar solo de lo que he leído, que es Sapiens. Yo estudié, pero no me acuerdo. Bueno, no, las otras lecciones todavía no las aprendí. Bueno, ya llegará el momento. ¿Qué tiene de interesante esta breve historia de la humanidad, ¿no? Titulada Sapiens? ¿Por qué se titula Sapiens? Bien, obviamente que habla del Homo sapiens, ¿no? Pero Harari parte de la idea bastante establecida. Hay que decir que todo este libro tiene un sustento en investigación científica reciente y de primer nivel. Eso es una de las primeras cosas que hay que destacar, ¿no? No son cosas, no son simples hipótesis o cosas ya sabidas y bien armadas, sino que se trabaja sobre información proveniente de la investigación reciente y eso hace que sea particularmente interesante. Bueno, eh, ¿qué dice Harari? Él dice que la historia de la humanidad, del Homo sapiens, mejor dicho, no de la humanidad. La humanidad ha tenido muchas especies, ha habido muchos hombres en el pasado. El Homo erectus, el hombre de Neandertal y otras especies menos famosas, pero que también existían, el hombre de Flores, que vivió en una isla hasta hace 18.000 años en una isla de Indonesia, y todas esas otras especies desaparecieron. Primera cosa llamativa, solo quedó la nuestra. ¿Por qué? ¿Por qué desaparecieron las otras especies de humanos que había en el planeta? Bueno, las dos hipótesis o las tres hipótesis que se manejan son las siguientes. Primera hipótesis, el Homo sapiens, o sea nosotros, exterminamos a los otros hombres, los matamos. Segunda hipótesis, fuimos ocupando cada vez más territorios y desplazando a esas otras especies, hasta eliminarlas, hasta extinguirlas. Y la tercera hipótesis, que hoy es la que se baraja como como la más probable, es que efectivamente nuestra especie fue desplazando a las otras y se fue imponiendo, pero en el camino nos cruzamos. Es decir, intercambiamos genes. Parece ser que muchos de nosotros tenemos genes de Neandertal, etcétera, ¿no? Bueno, quién más, quién menos. El tema es que a este capítulo sobre la extinción de los otros hombres, Harari lo titula significativamente Un muerto en el armario. Bien, ¿cómo llegamos los hombres, los humanos, los sapiens, a ser la especie dominante en el planeta Tierra? Bueno, esa es una de las preguntas que se formula este libro. Harari divide la historia humana en tres grandes revoluciones, es decir, la divide, la jalona, digamos, le va poniendo
hitos, ¿no? Tres grandes revoluciones que son la revolución cognitiva, la revolución agrícola y la revolución científica. Harari trabaja sobre la idea de que la especie Sapiens apareció en África Oriental hace 200.000 años aproximadamente. No obstante, durante un larguísimo periodo, esta especie parece que se redujo a unos pocos individuos que competían con otras especies humanas, además de competir con las demás especies de su entorno ecológico. Bueno, pero el hecho es que hace unos 70.000 años nuestra especie empezó a multiplicarse y a salir de África hacia otros lugares del mundo, hasta poblar Asia, Europa y hace 45.000 años Australia, en una de las grandes hazañas, dice él, que emprendió el Sapiens. ¿Por qué de pronto Sapiens se convierte en una especie dominante? Bien, pareciera que hay algo que nos distingue de los demás seres y que uno diría que a primera vista ese algo es el lenguaje. Ahora Esmeralda, estamos hablando acá de historia un poco. Tienes que peinarte un poco, ¿no te parece? Así. Bueno, bien. Entonces, bueno, bien. Entonces, ¿qué pasa? El lenguaje, desde luego, es algo que distingue al hombre, al sapiens. No sabemos si las otras especies humanas tenían alguna forma de lenguaje, pero el lenguaje, de hecho, entre las especies vivientes es la que distingue a la nuestra de todas las demás. Es un dato, una cualidad absolutamente específica y universal, ¿no? Es decir, todos los humanos hablamos alguna lengua y ningún otro animal de la Tierra habla un lenguaje comparable con el nuestro. Tienen, por supuesto, los animales, todos, su forma. Después hablamos. ¿Querés? ¿O querés preguntar algo? Ah, bueno. Yo tengo lácteo, excepto los loros que pueden copiar lo que decimos si es que lo entrenamos, claro. Nos entrenamos, pueden copiarnos. Sí. En general. Sí, está bien, pero no es lo mismo hablar que copiar lo que otros dicen. Son dos cosas distintas. ¿No te parece? Sí. Pero lo dicen, así que algo similar. Sí, son muy inteligentes de todas maneras, ¿no? Los loros. Y parece que también los cuervos pueden repetir algunas palabras. Según dice el poeta Edgar Allan Poe, los cuervos pueden repetir algunas palabras. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace que el lenguaje sea una capacidad que diferencia al punto de convertir a una especie no particularmente rápida, no particularmente hábil en materia física, ¿no? en cualidades físicas, en una especie dominante? Harari dice, si un hombre lucha contra un chimpancé, gana el chimpancé la pelea. Si 100 hombres, 100 humanos, luchan contra 100 chimpancés, siguen ganando los chimpancés. Pero si 1000 humanos pelean contra 1000 chimpancés, ganan los humanos. ¿Por qué? Porque los humanos, dice Harari, tenemos algo que los chimpancés no tienen, que es la capacidad de inventar ficciones y creérnoslas. O sea, el lenguaje nos permite a nosotros inventar cosas que no existen y luego creer en su existencia. Y eso hace toda la diferencia. Este es uno de los puntos quizás centrales y más interesantes de este libro, porque hace de todo aquello que es ficción en el hombre, él incluye la religión. ¿Y los alienígenas? Bueno, pero ese es un tema que daría para una charla extra, ¿no? Pero, por ejemplo, vamos a poner algo muy simple de entender. El dinero. El dinero es una ficción, dice Harari. Solamente supongamos que un billete que yo tengo en el bolsillo tiene su respaldo en oro en algún banco, en alguna parte. Cosa que hoy en día no existe ya, no existe más. Pero en algún momento fue cierto eso, ¿no? El papel moneda representaba una cierta cantidad de oro que estaba depositada en algún lado. Bien. El oro, ¿para qué sirve? Para comprar. Claro, es un bien de cambio, pero evidentemente no se pueden fabricar palas, ollas ni tenazas de oro. El oro es perfectamente inútil, es una de las cosas más inútiles que hay. Por lo tanto, se convirtió en un bien de cambio.
adquirió un valor simbólico para ciertas comunidades humanas, no para todas, ¿no? Recordemos el asombro de los aborígenes americanos cuando los españoles que llegaron con Colón querían a toda costa apoderarse del oro. Si acá el oro es abundante y lo usamos de adorno, pero no es algo por lo que nos vamos a matar entre nosotros. Bien, ahora, ¿por qué el dinero es una ficción? Porque en realidad ese billete que yo tengo materialmente no me sirve para nada. Harari dice, supongamos que hay un chimpancé con una banana y yo voy y le digo, dame la banana a cambio de un billete de 50 pesos. Es probable que el chimpancé me saque carpiendo. No me va a dar la banana porque el billete O para él alguna otra fruta como el billete no se puede comer, la banana sí. El billete es una ficción, ¿verdad? El dinero es una ficción, pero es una ficción en la que todos creemos y mientras creemos en ella funciona. Y representa un poder organizativo de los humanos muy superior al que tienen las otras especies. Esas ficciones nos permiten organizarnos. ¿Por qué motivo iría una persona, no sé, a una guerra? Pensemos en todos los soldados de la historia que han ido a pelear, obligados, pero porque había una bandera que les estimulaba un sentimiento y ese sentimiento hacía que fueran hasta, no digo contentos, pero en cierto modo satisfechos a esa guerra, ¿no? Una cosa que hoy, bueno, yo no comparto, pero digamos que hay mucha gente que lo hizo en el pasado y que lo sigue haciendo hoy. Es decir, ve una bandera y se emociona. ¿Y qué es una bandera? Es una ficción. ¿Qué es un país? Es donde vivimos vos y yo. Sí, pero no solo vivir en un lugar, sino estar lleno de símbolos que representan la identidad que nos El mantiene país. unidos. Y yo con algunos argentinos, ¿verdad? Y con algunas personas Por que no son ejemplo, argentinos, soy amigo. sí, Pero mis amigos son unos poquitos, con unos pocos amigos no podemos hacer un ejército para derrotar a los chimpancés. claro. Eso dice Harari. Y ya cuando necesitas un grupo grande, lo único que lo puede mantener cohesionado ese grupo es una ficción, una idea, una imaginación en la que todos creemos. No sé, por ejemplo, la ficción llamada República Argentina o la ficción llamada Dinero. No me ataquen a mí, estoy repitiendo lo que dice el historiador Harari. Esas ficciones en las que todos creemos son las que nos permiten organizarnos en grupos mucho más numerosos que cualquier otra especie. Bueno, abundé mucho en este tema, pensaba pasarlo más rápido, pero como apareció Esmeralda, nos hemos detenido un poco más acá porque quería que ella me comparta esto. Bien, ahora en otro video seguiremos hablando de Sapiens, el libro de Yuval Harari, y de las otras dos grandes revoluciones, es decir, en realidad esto de la aparición del lenguaje y de la ficción como asunto que cohesiona las comunidades humanas, aparece en esta primera revolución que él sitúa hace 70.000 años, y que es la revolución cognitiva, y luego habla de otras dos, la revolución agrícola, que para darles un anticipo dice él que fue la más grande estafa de la historia, y luego, ¿tenemos sueño? No. Y la tercera, que es muy interesante de la forma que lo plantea, es la revolución científica. Pero esto quedará para futuros videos. Nos despedimos, Esmeralda. Hasta luego, muchas gracias.